Algunos medios de comunicación volvieron a hablar de Alcácer por la aparición de Fernando García, el relato de un padre en el cual han pasado décadas por los crímenes de Alcácer, y tenemos el relato de Fernando García Mediano sobre su primera visita al paraje de la Romana, sobre el tema del pendiente y sobre otras muchas cosas que iremos comentando por aquí poco a poco en los vídeos que vamos haciendo de este caso. Evidentemente esta es la actualidad. Nosotros hemos ido creando contenido en torno a este caso con distintas cuestiones, ¿no? que sobrepoblaban los foros y los medios, sobre Antonio Anglés, sobre Miguel Ricard, sobre las conspiraciones mal llamadas en algún caso, sobre qué pasó en Alcácer. Y obviamente también sobre Juan Ignacio Blanco, el periodista aclamado por la crítica en muchos casos dentro de lo que es este tema, un tema gigante, quizás uno de los casos más importantes de toda la historia de España por lo que trascendió, por lo que le sucedió a esas niñas, que es una barbaridad, y uno de los relatos más escalofriantes quizás de la historia del true crime en España. Luego los títulos que ha ido publicando Fernando García, creo que lleva ya unos 9 vídeos, si no me equivoco. Alguno de ellos ha tenido una popularidad tremenda en esta plataforma, y la verdad que me gusta, me parece genial que haya sido así. De hecho, he visto como algunos medios hablaban de la primera visita al paraje de la Romana, con titulares como "Aquí no ha sucedido absolutamente nada". Bueno, ahí hablaba de la falta de lógica de esa reconstrucción de película, poco verosímil y criticada por, como os digo, esa falta de lógica, y que no hubiese absolutamente nada en el paraje de la Romana. Hoy vamos a empezar con esto, vamos a empezar con un vídeo que tenemos por aquí, hace muchísimos años, evidentemente, en torno a lo que pensaba Fernando García en este instante, en ese juicio atípico por la muerte de las 3 niñas de Alcácer. Vamos a verlo y ahora seguimos dando más detalles de este tema y todo lo que está sucediendo mediáticamente. Atípico, donde la acusación particular, que representaba a Fernando García, padre de Miriam, una de las niñas asesinadas, coincidió en muchas ocasiones con las tesis de la defensa del acusado, y pidió la suspensión del juicio basándose en la nulidad de las pruebas. Fernando García siempre ha creído en la inocencia de Ricard y ha alimentado la teoría de una gran conspiración donde Anglés y Ricard serían simples peones. Bueno, evidentemente esto no sucede prácticamente nunca, en casi ningún caso. Una de las familias, en esta ocasión Fernando García, como padre de una de las víctimas, Miriam García Iborra, pues estaba del lado, vamos a decir entre comillas, del asesino de su propia hija, el asesino condenado y confeso, que sería Miguel Ricard. Evidentemente esto es porque él no cree que él haya terminado con la vida de las niñas de Alcácer. Pero la pregunta sería, ¿cuánto cree que sabe Miguel Ricard de lo que le sucedió a las niñas? ¿O cree que él fue un entregador o que él participó de alguna manera, pero que en realidad todo lo demás era para otras personas de un estatus quizás mucho mayor que Antonio Anglés y que Miguel Ricard? Lo que sí que es cierto que Antonio Anglés no tenía el estatus que se comentaba, ¿no? en su momento, hablando de que podría ser un narco importante que se juntaba con gente importante en aquella época, en esa zona. Pero Miguel Ricard es cierto que no se habla tanto, ¿no? Y Miguel Ricard es el único condenado por este hecho, cuando la sentencia evidentemente abre la puerta a más personas, una de ellas Antonio Anglés, y luego otras más en las cuales hemos visto declaraciones en su momento de Ricard
hablando del Nano, hablando del Mauri en alguna de sus múltiples declaraciones. Teoría de una gran conspiración donde Anglès y Ricard serían simples peones. Tengo que decir honestamente que dudo mucho que Antonio Anglès y Miguel Ricard mataran a mi hija. Lo dudo muy mucho. Si llegara ese momento de que, digamos, que apareciera Antonio Anglès y dijera, estás bien, y yo le diría, estáis mintiendo, porque sé que están mintiendo. Bueno, esto es tremendo. Aquí te resumo un poco todo lo que piensa o lo que pensaba Fernando García en aquel momento y lo que aún sigue pensando a día de hoy. O sea, si Antonio Anglès, aquí era el 1997, si no me equivoco, y ahora, pues, casi 30 años después, suponemos que sigue pensando lo mismo. Ya hizo un vídeo sobre Antonio Anglès en su canal. Lo tenemos por aquí, todos los vídeos. El cuarto, ¿no? El cuarto vídeo hablando de Antonio Anglès, que es el que más visitas tiene, ¿no? Bueno, en este habla de Juan Ignacio Blanco. Ahora vamos a ver un poco del mismo también. Pero quería empezar con esto porque obviamente mucha gente quizás llega ahora, mucha gente nueva también al caso Alcácer, o que ha llegado hace un año, hace dos, por los documentales de Netflix o por el documental sobre la fuga de Antonio Anglès, y que bueno, se creen toda esa historia oficial, esa historia oficiosa, ¿no? de este caso que se eleva en ese juicio y que bueno, sigue a día de hoy, y que mucha gente, como el padre de las niñas, Fernando García, no se lo cree ni mucho menos. Pero yo creo que deberíamos diferenciar una cosa, y es sobre Fernando García, pues evidentemente su testimonio vale su peso en oro. Ha tenido una lucha incansable, ha ido contra viento y marea. Nos puede gustar menos o más algunas teorías que él dice, pero el respeto que le tenemos que tener es máximo, ¿no? O sea, muchísimo más que cualquier persona que hable de este tema, ¿no? Pero es cierto que dentro de sus hipótesis del caso, que son sus vivencias y las cosas que él cuenta son porque las ha vivido, dentro de eso muchos de nosotros también podemos decir, pues aquí discrepo por lo que hemos estudiado del caso, porque evidentemente está todo escrito, hay muchísimos libros, un montón de documentales, etcétera, etcétera, y puede ser que en alguna cosa puedes discrepar con Fernando García. Y con esto no tiene absolutamente nada que ver que no estés de la mano de él, porque mucha gente hablaba de que era un ejército, ¿no? De la mano de Fernando. Lo vi en algunos comentarios y sinceramente me pareció brutal, ¿no? Como esta persona tiene un apoyo que jamás quizás se había visto en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, otra cosa más que ha llamado la atención es la fotografía de Fernando García con el Mauri. Aquí la tenéis, la foto, la ha publicado el Mauri en sus redes sociales, con una canción que bueno, voy a quitarle el sonido por el copyright por si acaso. Y el Mauri con esta foto dice: eres un ejemplo a seguir, que nadie intente silenciar tu voz, tú sabes la verdad y la verdad solo tiene un camino. Un abrazo grande para ti y toda tu familia. Bueno, aquí el Mauri abrazando virtualmente también, aquí con todos sus seguidores, a Fernando García, después de las acusaciones de Miguel Ricard, que evidentemente Fernando no se las cree, o sea, no se cree absolutamente nada de eso, o es lo que podemos llegar a pensar, y mucho menos que el Mauri sea uno de los criminales que presuntamente habría hecho algo en contra de las niñas de Alcácer, o que habría participado cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? Bueno, eso es lo que contó Miguel Ricard en aquella entrevista, y creo que esta foto, para muchas de las personas que siguen a Alcácer, es como
un ejemplo o algo así, o una respuesta, mejor dicho, a todo eso, ¿no? A todo eso que venía desde hace un montón de tiempo. Ha habido comentarios en esta foto, algunos buenos, otros malos. Gente diciendo, madre de Dios, que se junte con este tío. Un abrazo grande. A ver. Siempre con Fernando y con el Mauri. Y dice, es fuerte porque el hermano es el asesino de su hija, pero aunque la sangre corra, la misma se puede ser muy diferente a tu hermano. Yo prefiero la familia elegida, no la impuesta por sangre. Esto dice aquí una persona. Lo que sucede más bien es que Fernando García no cree que Antonia Anglés haya tenido absolutamente nada que ver con la muerte de su hija. Entonces, otra persona dice, esto es muy fuerte. Y el Mauri dice, con todo mi respeto tendrías que escribir, él no fue condenado, presuntamente lo mataron, te lo digo porque vamos a poner querellas criminales a todo aquel que no hable con la verdad. No entiendo eso. Va a poner el Mauri querellas hablando de qué, de la gente que habló de Antonia Anglés o cómo, de su hermano. O sea, que él está muerto. Bueno. Hay mucha gente que dice que deberían seguir a Fernando García porque evidentemente va contando muchas cosas. Dice el Mauri, Fernando García dice lo que puede. Nos llevan callando desde hace muchos años con querellas criminales y falsas denuncias. Sinceramente no sabemos lo que pasó, pero lo que tú crees que pasó pudo no ser así. Un abrazo grande. Bueno, obviamente muchas dudas con la versión oficial. Fernando García, supongo que si se habrán visto, si se llevan y demás, suponemos que habrán contado un montón de cosas y habrán hablado del caso, de lo que piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, una fotografía que dice muchas cosas después de tanto tiempo. El Mauri con Fernando, veo que están en un bar, no sé si de Valencia o donde sea, un bar que parece un poco antiguo, con unas máquinas y tal, pero bueno. Más cosas que quería comentar. Tengo por aquí también otro apartado, otro punto de criminopatía. A ver qué nos contaban por aquí de Fernando García, hablando del caso Alcácer, por supuesto. Y ahora vamos a ir con lo nuevo, ya que estamos en este digno directo. En los primeros días, cuando yo aún tenía a mi hija de cuerpo presente y aún no le había dado sepultura, cristiana sepultura, leí en medios de comunicación, hablados, escritos y televisados, diferentes atrocidades que se le habían hecho a las niñas. Puedo decir que todas aquellas son mentiras, pero también debo de decir, con mucha honestidad, que el tema que tratamos en el último programa que se trató, porque yo no estaba aquí en el Mississippi, hemos sido muy condescendientes y hemos sido muy cautos. A las niñas les han hecho mucho más cosas de todo lo que se ha dicho. Y desde el principio yo he pensado que hay más personas implicadas en este caso y todo mi afán y todo mi esfuerzo está en sentar en el banquillo a todos los implicados, a todos, desde el primero hasta el último. Yo digo desde el primero hasta el último y me refiero hasta quien puso el coche a disposición de unos criminales o quien hizo cualquier gestión o cualquier persona que esté... Bueno, pero realmente no creemos entonces que Miguel Ricard y Antonia Anglés hayan hecho ningún tipo de gestión, ni de encubrimiento, ni haber ayudado, ni absolutamente nada. O sea, lo que estaban haciendo esa noche Anglés y Ricard era trapichar por ahí y simplemente luego los cogieron para ser cabezas de turco de uno de los casos más grandes de la historia de España. Bueno, realmente es lo que creo que piensa Fernando García aún a día de hoy. Eso es lo que creo que piensa. Hay gente que, bueno, por lo que veo por aquí, diciendo que entienden perfectamente a Fernando García, pero que creen que le comieron el coco. Bueno,
yo creo que Fernando desde el primer momento, él investigó, él tiene su opinión por sus vivencias y en un caso que no tiene perdón de Dios, se hizo con él y evidentemente luego fue a las televisiones a contar pues las investigaciones que él tenía. Quien puso el coche a disposición de unos criminales o quien hizo cualquier gestión o cualquier persona que está encubriendo a estos asesinos, porque me consta de que hay muchos más de los que nosotros pensamos. Y todo mi esfuerzo se va a basar siempre en descubrir la verdad, sentar en los banquillos, que el juez los declare culpables y que paguen en cárcel. Mi hija me la han matado y yo no consiento que los asesinos anden sueltos. Bueno, muy claro en sus apreciaciones en este momento. Otra cosa que quería comentar es el tema del libro. Aquí está Alcácer, mi verdad, de Fernando García. Esto salió el 16 de septiembre de 2026. Este libro va a salir el 16 de septiembre de 2026. Bueno, parece que vamos a tener tema Alcácer para rato. La portada bastante rara, por ser cauto, siendo sincero. Fernando García, mi verdad, aquí está. Alcácer, mi verdad, este es el libro que va a sacar. Vamos a ver aquí el prólogo. Bueno, aquí tenéis también alguna parte de este libro que queríamos promocionar por aquí, por supuesto, al hacer estos vídeos sobre el tema. Bueno, aquí lo veis el vídeo. Bueno, el libro, perdón. Dice Memento Mori, hasta aquel viernes era un padre sencillo, un empresario humilde y un hombre con una familia maravillosa. Pero todo cambió, mi hija Miriam había desaparecido junto a sus amigas Toñi y Desiree. Comenzaba así una de las tragedias que más ha conmocionado a España. Este libro no es una reconstrucción del caso desde la distancia ni un ensayo sobre el crimen de Alcácer. Es el testimonio de un padre. Es mi testimonio, es el relato de todo lo que he vivido desde el instante en el que mi hija no regresó a la casa a las 10 de la noche. Escribir estas páginas ha sido mi forma de desahogar el dolor, de intentar encontrar respuestas a preguntas que me atormentan cada día y de mantener viva la memoria de Miriam. En ellas voy a compartir recuerdos inéditos junto a mi hija, porque son esos recuerdos los que me dan fuerza para seguir levantándome cada mañana. Quiero que conozcáis cómo era ella, la niña que me arrebataron, pero también deseo contaros todo lo que viví durante aquellos días y en los años posteriores. Se ha hablado mucho del caso Alcácer, pero no siempre se ha contado la verdad. Y esta es mi verdad, la de un padre que nunca ha dejado de buscar respuestas. Más que un libro sobre un crimen, estas memorias son sobre una historia de amor incondicional entre un padre y su hija, de esperanza frente al dolor y de una lucha incansable por la justicia que continúa más de 30 años después. Porque mientras existe una sola pregunta sin respuesta, un padre nunca dejará de buscar la verdad. Bueno, aquí vemos también esta publicación sobre un pueblo en vilo. Dice, nos dirigimos las tres familias a la comandancia de la Guardia Civil de Picassent para interponer la denuncia. En nuestros rostros ya se reflejaba que no creíamos que se tratara de una simple chiquillada. Al llegar comunicamos la desaparición de las tres niñas y nos pidieron que esperáramos unos minutos. Poco después fuimos atendidos, primero declaré yo, luego la madre de Desiree y finalmente la de Toñi. Al salir la angustia era aún mayor. Volvimos de nuevo al ayuntamiento, a lo lejos observamos que casi todo el pueblo estaba allí concentrado. Se había dado la voz de alarma en Alcácer y la respuesta de los vecinos no se hizo esperar. Comencé en ese momento una búsqueda incesante por encontrar a las niñas, y mi cabeza empezó a trabajar en la forma en la cual podría localizarlas. Lo primero que se me ocurrió, a pesar del dolor por la desaparición de mi hija y sus amigas, y tras haber pasado toda la noche sin dormir, una primera noche que se repetiría durante el resto de mi vida. Bueno, ahí se queda esto, cómo se dirigieron al ayuntamiento de Alcácer a poner la denuncia por la desaparición ese día, hace ya más de 34 años, si no me equivoco. Y bueno, lo único, a mí sinceramente la portada parece que está hecha con inteligencia artificial, aunque no estoy seguro, o sea, no lo vamos a decir así. Pero se me hace rara, la verdad, se me hace un poco extraña. Pero bueno, eso es una cosa
que no tiene absolutamente nada que ver con el libro. Veremos qué es lo que se cuenta. Obviamente lo comentaremos por aquí, haremos vídeos sobre el tema del libro de Fernando García. Me parece que también iba a salir otro libro sobre uno de sus compañeros de investigación en aquel momento, que era el señor Francisco Emilio, pero no sé si va a salir ese libro al final o no sé qué pasa con eso, pero era algo que se estaba promocionando también en los últimos meses. A partir de aquí, pues evidentemente tenemos este tema que creo que va a ser bastante mediático este libro, si es que quizás más allá de esas vivencias sobre la desaparición o sobre algunas cuestiones técnicas, podemos decir, del caso, si da algún nombre o si da alguna teoría que se salga de los estándares un poco de los medios de comunicación, creo que sí que ahí puede ser algo mediático este tema, ¿no? Vamos a escuchar un poco más de Fernando en torno al caso y su canal en YouTube. Evidentemente lo podéis buscar, Fernando García Mediano, lo tenéis si lo buscáis en la lupa de YouTube, pero vamos a escuchar hablando sobre Juan Ignacio Blanco un poco y la segunda vez que llegó a la Romana. Lo menos posible, y si alguno se querellara, pues tendría que sacar exactamente lo que pasó en cada momento y que alguien decidiera si lo que digo yo es mentira o es verdad. Dicho esto, y espero que cuando alguien comete unos actos las consecuencias son suyas, o igual que cuando yo los cometo las consecuencias son mías. Así lo he afrontado siempre. Hoy quiero hablaros la segunda vez que subí en la Romana. La segunda vez que subí en la Romana subí con Juan Ignacio. Juan Ignacio lo conocí yo un día que, no sé si lo he dicho antes, que fui a un ministerio con Blanca Estrella, la presidenta de la asociación Clara Compomor, y me lo presentó en un hotel donde creo que paraba ella, en Madrid, y me lo presentó como un buen amigo suyo, un periodista criminólogo de su total confianza. Y bueno, pues yo no lo conocía, me lo presentó y nada, pasó un tiempo largo hasta la próxima vez que lo vi. La próxima vez que lo vi vino Alcácer a buscarme. Bueno, vino más que Alcácer, vino a buscarme a mi empresa. Yo estaba trabajando ese día y vino a buscarme a la empresa. Nos saludamos, me dijo que había venido a verme porque se había hecho público el sumario, porque se iba a hacer, ya se iba a empezar a celebrar el juicio y todas esas cosas. Bueno, estuvo un tiempo conmigo, fuimos a visitar algunas cosas, yo le hice partícipe de... Yo primero que nada le pregunté a Juan Ignacio qué intenciones tenía, qué quería, si quería simplemente hacer una entrevista como periodista, y me dijo que no, que él estaba interesado en profundizar todo lo que se pudiera en el caso, y que él quería estudiar el caso en profundidad, y entonces a mí me picó la curiosidad un poco, porque el día que yo tuviese el sumario en mis manos, yo jamás me había visto en una de esas, y yo no sabía ni lo que era un sumario. Entonces, dado las dificultades que yo tenía de acceder al sumario, primero con mi primer abogado, el señor Romero Villafranca, que me dijo que no era conveniente que yo viese el sumario, porque tal y porque cual, y dije, oiga, que yo quiero ver el sumario, que el sumario, el que más derecho tiene a verlo soy yo, y yo quiero verlo, y quiero que usted me vaya explicando las dudas que tenga. Pues se lo dije por activa, por pasiva, y no hubo forma de que yo viera el sumario. Bueno, el sumario había salido, era público, menos para mí.
para mí no había forma de que yo pudiera ver el sumario. Y empecé a todas aquellas personas que públicamente se decía que habían participado en los hechos, empezamos a ir a visitarlos, a visitar uno tras otro y sacar nuestras propias conclusiones de cada cosa. No lo que nos están contando, sino sacar nuestras propias conclusiones. Pues nadie me preguntó, ¿tú por qué tienes esas dudas? Digo, porque no lo sé, exactamente no lo sé. Yo lo único que te puedo decir, lo que yo he vivido es lo que yo he sentido. Yo el día que estaban los 3 cuerpos en el ayuntamiento de Alcácer, antes de enterrarlas, la noche anterior en el programa de Nieves Herrero se dieron nombres de 2 individuos de Cilla que habían detenido la Guardia Civil sospechosos. Bueno, esto lo comentamos hace unos meses, si mal no recuerdo, que justo ahí, en una parte de ese programa, se había dicho eso, ¿no? 2 sospechosos detenidos, pero no eran ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés, o sea, eran de otro lugar, de otra comarca, podemos decir, de otra localidad valenciana, pero no eran ni Ricard ni Anglés. Y luego como que esa información resulta ser falsa, supuestamente, y luego se da la información de que los criminales buscados por los investigadores eran Miguel Ricard y Anglés. De ser los culpables del secuestro y muerte de las niñas. Sí, recuerdo porque yo vi el programa y sí, hubieron ovaciones, pero... Es verdad, sí. No sé si tú te fijaste en mí, me fijé en ti y bastante. Tu aspecto era de incredulidad, digo exactamente. Eso es lo que yo vi. Incredulidad en lo que estaba escuchando. 75 días, la UCO, la Guardia Civil, todo el mundo buscando y no tenían ni idea. Pero, esa misma noche ya va y detienen a 2 personajes. 2. Bueno, pasan los días y resulta que viene la historia de Miguel Ricard y Antonio Anglés, que son de Catarroja. Y aquellos individuos de Silla, nunca jamás se supo hablar ni se volvió a hablar de... Eso de Silla era de esa localidad, Silla. Realmente no... Y a partir de ahí esto lo comentamos que no volvieron a mencionar, ni ningún medio de comunicación volvió a comentar absolutamente nada. Después de aquella ovación que había habido, ahora sí que lo recuerdo eso, que es uno de los vídeos que más genera incredulidad en torno a las conspiraciones de Alcácer. Pero es que Alcácer tiene tantas casualidades, tantas cosas extrañas que no pasan en ninguno de los otros casos de la crónica negra en España, que obviamente pues te da a pensar muchas cosas, ¿no? Ellos, nunca, aquello ya se difuminó. El primer día que estaban allí en el ayuntamiento de Alcácer, como os he dicho antes, los 3 féretros, habían puesto un montón de periódicos con las primeras noticias de que habían detenido a Miguel Ricard y los asesinos de Alcácer. Ponían los titulares. Miguel Ricard detenido, llevado para atrás, y yo vi algo raro en todo aquello, no sé, lo vi desde la noche anterior a ese día y no sé, había algo que no me cuadraba. Luego empezaron las noticias que si Miguel Ricard trabajaba de jardinero en la universidad donde Miriam, como es la Universidad de la Florida, tiene 2 apartados, uno que es instituto y otro que es universitario. Bueno, hasta aquí también esta parte, y es cierto que muchos medios de comunicación, como él dice,
escurecían más que aclaraban en torno al Alcácer, muchas cosas que no eran verdad o no tenían sentido. Y bueno, a partir también de que Fernando García y Juan Ignacio Blanco, su vida les cambió para siempre. Aquí está hablando de cómo se conocieron, cuál era la visión que tenía Juan Ignacio en aquel momento, en las primeras etapas del caso, y cómo él quería adentrarse, quería saber cada vez más y profundizar en torno a un tema que no le cuadraban muchísimas cosas, no encajaban, y que al padre tampoco, y se juntaron esas dos cabezas pensantes en torno a una investigación que a día de hoy seguimos conociendo ese tipo de detalles, y que, bueno, en ese libro de la verdad de Fernando sobre Alcácer, pues intentaremos ver qué cosas había o qué cosas no sabemos. Y hoy un poco todo esto, quería hacer un resumen con todos estos apartados recogidos, tanto de medios como de redes sociales. Nosotros hacemos este trabajo de recopilación también, y hablando hoy de varias cosas, ¿no? Aparte también de la foto de Mauri con Fernando García, que no sé qué opináis de todo esto. Poner la mano en el fuego, te vas a quemar. La pone, se quema, y aún así dice, bueno, calentaba un poquito. Tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, ¿Queda claro? Mejor, Sí, quizás, dime. perdón, quizás eso a lo mejor me ha hecho estar aquí después de 4 años y medio. Claro. Es la conclusión que saco yo final. Y sé que muchas veces me equivoco, pero de mis propios errores también aprendo. A mí me hace Lo gracia que sí cuando que- la gente dice, hombre, es que tienes engañado a Fernando, o cuando la gente comenta, la gente que le lía a Fernando, digo, me encantaría que conocieran a Fernando, a ver quién Lo es capaz, subestiman, a ver ¿no, quién es Juan capaz Ignacio? de liar a Fernando. Lo subestiman. Sí. No es fácil, ¿no? Fernando, queda claro que todo el mundo se volcó en la búsqueda de las 3 niñas desaparecidas, pero sí sabemos que durante esta operación de búsqueda, Fernando Castilla, un voluntario de Protección Civil, perdió la vida en un accidente de tráfico. Con él viajaba Francisco Conejo, que también resultó herido y que esta noche nos acompaña. Está por ahí arriba Francisco. Ahora le llevarán el micro, pero también está aquí la madre de Fernando, Josefa Vela. Buenas noches. Buenas noches. ¿Fue Fernando otra víctima de este caso? ¿Cree usted Pues sí, que sí? fue otra víctima, aunque no cayó en el mismo caso de las niñas, pero cayó por la misma causa. ¿Pensaron ustedes que algo así podía ocurrir? Bueno, es un trabajo que lo era expuesto, pero bueno, yo nunca pensé que pudiera pasarle nada. Aunque yo siempre que se iba, hasta que no entraba, estaba temblando, pero bueno. Ese día que se fue a las 4, después de comer en familia, tan contento. Y mire, ya no volví, a las 7 vinieron a llamarme que había tenido un accidente. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? Con 27 años, soltero. Josefa, en el fondo de su corazón, ¿cree usted que de alguna manera la muerte de su hijo ha pasado un poco desapercibida Pues sí, un en poco, torno a yo- toda esta historia? Claro, yo creo que no era tan importante como un caso como el de las niñas, pero también me duele muchas veces que no relacionen a mi hijo con el mismo caso, porque murió por la misma causa. Porque ustedes creen... Sí, usted yo cree- comprendo que no es tan importante como los demás, pero en fin, como es mi hijo, pues me duele. Pepa, pero usted cree que les une a los padres de Miriam, de Toñi, el mismo dolor, la Pues el pérdida de mismo un hijo? dolor, el mismo dolor, porque son hijas de ellos y hijos míos. Cada uno siente a los suyos. Aunque yo siento mucho el caso de las niñas también, porque siempre lo relaciono con lo mío. Y sufro por lo de ellos y sufro por el mío. ¿Usted como madre entiende toda la labor que están llevando a cabo? Pues sí, si yo fuera lo haría lo mismo. Y yo aplaudo a Fernando por lo que está haciendo. ¿Tienen ustedes en contacto, están alguna vez en contacto o no? Sí, algunas veces hemos estado, sí. Ellos han venido al entierro de mi hijo, yo he ido a la misa de los Sura. Pues sí, estamos en contacto. Y tengo que decir que Manuel, mi hermano Fernando tiene una fotografía de su hijo Sí, en la misma mesa centro donde tiene a su hija y a sus 2 amigas, y que sé, porque conozco a mi hermano, que tiene un corazón muy grande, que
cuando mira a su hija y mira a sus amigas, también ve a su hijo. Yo también le tengo como si fuera un altar, la niña en el medio, y mi marido y mi chico a un lado, y les tengo flores como si fuera un altar. Lo tengo puesto en la salita. Yo quisiera desde aquí lanzar un beso a Fernando, que sé que desde el cielo nos está viendo en estos momentos. Y que, como muy bien ha dicho su madre, que estuvieron comiendo en familia y se fue tan contento. Esa es la palabra, tan contento. Como cualquier miembro de Protección Civil, ¿no? Que tiene un trabajo que sin lucro ninguno, sino solamente por el amor a los demás, están ahí para ayudar cuando hace falta. Pues él se fue tan contento a colaborar en las operaciones de búsqueda de Miriam, Antonio y Desiré. Y bueno, a Francisco pues un abrazo, que lo tenemos aquí, gracias a Dios. Sí. Que también sufrió aquel día ese fatal accidente. Y que Otra siempre... víctima con suerte, porque ya ha pasado mucho, pero gracias a Dios lo he podido contar. Eso le quería preguntar, Francisco. Sí. ¿Es para usted también? ¿Alcácer ha marcado también su vida? Sí, claro. Evidentemente, toda la famosa tarde del día 15, pues ese lo tiene ya marcado. Francisco, usted viajaba en el mismo coche que Fernando Castilla, ¿no? Bien, por hacer un poco de historia de este tema. Sí, me gustaría que... Nosotros, sobre las 12 del domingo del día 15 de noviembre, nos viene un aviso de las autoridades de Alcácer solicitando nuestra colaboración en la búsqueda de las 3 niñas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ponerlo en conocimiento de nuestro ayuntamiento, ya que vamos a hacer un servicio fuera de nuestra demarcación. Efectivamente, el ayuntamiento de Torrent rápidamente contesta afirmativamente. Preparamos el convoy, nos vamos hacia Alcácer. Sobre las 3:15, llegamos a la plaza y montamos todo el operativo. Prácticamente estaba todo el grueso del cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Torrent. Y ocurre que cada uno pues tenemos delimitadas unas zonas donde tenemos que peinar, donde tenemos que hacer unos rastreos. Fernando y yo llevamos 2 motos, también por supuesto del parque de Protección Civil, y nosotros debíamos de peinar todos los caminos tortuosos, todas las zonas de difícil acceso para los coches. Recuerdo que habíamos estado peinando varias veces todo lo que era el barranco de Picassent. Entrábamos y salíamos por todas las casas que más o menos estaban por allí abandonadas. No había un hueco que no pudiéramos visualizar, pues hubiera algún pequeño rastro, algún indicio de que te pudiera suponer que por allí podían haber estado. Y una vez que ya terminamos de peinar toda esa zona, subimos a la carretera. Esa carretera ahora ya ha sufrido una modificación, pero hablando del año 92, es una carretera estrecha, no tenía arcén. Y aparcamos las motos al lado derecho, no era calzada evidentemente, era una pequeña senda que había allí. Fernando me comunica a través del equipo que tiene problemas con la moto. Nos paramos, yo voy delante de él aproximadamente 15-20 metros, bajo de la moto. La moto evidentemente está en marcha porque estaríamos hablando ya 6:30, 7:20 de la tarde, ya en el mes de noviembre ya empieza a oscurecer. Por lo tanto, para hacer visible de alguna manera nuestra presencia en la carretera, mi moto se queda en marcha. Bueno, me giro, voy en dirección hacia Fernando y hasta aquí puedo contar. Porque luego parece ser que viene un vehículo por detrás, un todoterreno. Fernando no había dado tiempo de bajarse de la moto. Fallece en el acto. Y yo que voy en dirección hacia Fernando, pues la moto, por inercia del golpe producido por este vehículo, la paro con mis piernas. Me produzco 16 fracturas en las 2 piernas. Entonces, rápidamente vienen 2 ambulancias.
cogen a Fernando los mismos compañeros nuestros del parque de Protección Civil, y a sabiendas de que Fernando era ya cadáver, no tuvieron ningún inconveniente en la ambulancia de practicarle masaje cardíaco-respiración asistida. Ya entró cadáver en el hospital, posteriormente entré yo, y bueno, tengo que dar gracias a la vida de que de alguna manera yo lo puedo contar, pero Fernando no lo puede contar. Francisco, ¿tiene usted asumido que eso forma también parte de su trabajo? Sí, evidentemente. La agrupación de Torrente funciona desde hace 14 años. Es pionera en la Comunidad Valenciana. Efectivamente, son numerosos los casos en los que nos hemos visto involucrados. Lo que sí está claro que muchas veces ocurre que no donde está ese peligro que nosotros podemos conceptuar como tal vas a tener la muerte, porque lo que sí está claro que donde a mi compañero se produce la muerte es una carretera, que es una recta, y que allí, pues sin embargo, donde menos pensábamos, estaba agazapada la muerte de alguna manera. Podemos hablar de casualidad. Y allí estaba, ¿no? Pero a tu pregunta, pues cada vez que se sale de la base por una llamada de un accidente de tráfico, de un incendio, con las famosas gotas frías de aquí del Mediterráneo, pues evidentemente sí que asumes que vas a correr un riesgo si quieres ponderado, un riesgo que puedes de alguna manera determinar qué hacer ante cualquier situación. Y sí, evidentemente que asumimos ese tema. Forma parte de él. Gracias, Francisco. Gracias. De nada. Yo, si me permites, quiero decirte también, Francisco, gracias, y gracias a Fernando por ser como sois. Vamos. Hablábamos del apoyo, de la unión que hay entre los vecinos, entre la familia, entre los amigos. Pero aquí hay tres familias, Fernando. Vosotros, los padres de Miriam. Vosotros, los padres de Toñi. ¿Y qué pasa con los padres de Desiree? Me gustaría que habláramos de eso, pero tenemos que hacer una pausa. Nos recuperamos un poquito, cogemos fuerzas y seguimos. ¿Les parece? Perfecto. Hasta ahora mismo. Les decía antes de la publicidad que este era el drama de tres familias. La familia de Miriam, la familia de Toñi y la familia de Desiree. Fernando, ¿por qué Rosa Folk, madre de Desiree, ha mostrado su desacuerdo en las acciones que usted ha llevado a cabo? Bueno, yo primero te diría que desgraciadamente son muchos los padres que pasan por donde estamos pasando nosotros, y que todos los casos, todos se quedan sin resolver, todos se quedan siempre en una triste y incómoda situación, mejor dicho, que es llorar a ese ser querido en casa y no tener más remedio que conformarse, porque así se establece, llevándole flores y rezándole oraciones. Quizás a lo mejor la madre de Desiree pues sea otra más. Lo que ocurre es que aparte, pues ha sido una mujer que no solamente perdió a su hija, sino que al poco tiempo perdió a su marido. Y el dolor pues se acrecentó. Y esta gente que está tratando desde un principio de acallarme, de quitar todas las pruebas que han podido, de poner todas las pistas falsas para equivocar, pues se han valido también de esta mujer para atacarme, para decir que yo soy un loco solitario, que no busco lo que estoy buscando, sino estoy buscando unos intereses espurios y bastardos, como se ha atrevido algún malnacido a decir en algún momento dado. Y bueno, se han valido de ella pues para primero equivocarla a ella y decirle que yo estoy equivocado, y tratar de ponerla en contra mía, tratar de valerse de esta mujer que ha sufrido la pérdida de su hija y posteriormente de su marido, pues para tratar de difamarme y tratar de que yo me callara.
Lo que ocurre es que como la gente que tiene pues malas intenciones siempre a lo largo del camino se les coge, pues uno de ellos fue Luis Miguel Romero Villafranca, quien fue nuestro primer abogado, que nos estuvo engañando durante cerca de 4 años. Y mire si nos engañó y fue capaz de hacer algo tan bajo como dejar a Rosa, la madre de Desiré, hasta incluso sin representación letrada en este juicio. La engañó de tal forma que ha conseguido hacer eso. Pero esta misma persona, Luis Miguel Romero Villafranca, no solamente ha sido capaz de hacer eso, sino también fue capaz de, como ahora nos hemos acordado de Fernando Castilla y de Francisco Conejo, de decir ante un tribunal que estas 2 personas no tenían derecho a indemnización porque estaban arreglando la moto en medio de una calzada y por eso ese coche les atropelló. Este señor era el abogado de esta compañía de seguros, y cuando una persona es capaz de hacer esto con 2 personas que han sufrido un accidente tan grave que a uno de ellos le ha costado la vida, de ser capaz de difamar por encima de los sentimientos humanos, creo que ya sobra cualquier otro calificativo. Fernando, ¿usted comprende a Rosa? Sí, claro que la comprendo. Es un poco quiero decir que en mi pensamiento no solamente está mi hija Miriam y Toñi, sino que está Desiré completamente en cada momento del día, porque Desiré ha sido como mi amigo Juan y yo hemos crecido juntos. Miriam y Desiré han crecido juntas y guardo un gran cariño por Desiré, que nunca se me puede borrar ni se me pueden quitar por mucho que se pongan en contra mía. Esto es algo que se lleva dentro y que se siente. Y bueno, entiendo a Rosa, entiendo a una mujer que bueno, hasta se han servido de ella en un momento dado estas personas para que dijera algo en contra mía. Pero usted está seguro, Fernando, que nadie la ha utilizado a usted también. No utiliza a quien quiere, sino quien puede. ¿Y se le puede utilizar a usted? Lo pueden intentar. Lo pueden intentar. Pero bueno, tienen que como conseguir. dicen en mi barrio de Triana, que usted es sevillano. Yo soy torero y en la plaza me pongo con quien quiera. Gracias. Luisa, Fernando, ¿piensan ustedes igual que Fernando García? Sí. Sí, por supuesto, claro. Sí. Ustedes, no hay otra. pero podemos decir que ese drama se ha vivido de diferente manera en cada familia, Bueno, ¿no? nosotros... Que es respetable también que cada familia... Sí, por supuesto. Yo he dicho al principio de este comentario que hay muchos padres que vas a verlos a su casa y siguen llorando la muerte de su hijo o de su hija, que la mayoría son niñas. Aunque hay muchos niños también, porque según se trate las fiestas, y pues ya sabes, igual con una niña, con un niño, lo que mejor viene. Pues ves a esos padres afligidos, impotentes, y les preguntas, les indagas un poquito qué pasó y siempre te cuentan lo mismo. Cuando llegamos a un punto, aquellos que se atreven o que tienen fuerza para seguir o que quieren saber qué pasó, llegamos a un punto que nuestro propio abogado nos dice mejor dejarlo porque nos podemos encontrar cosas muy graves. Y bueno, pues quien a lo mejor sigue dando ese paso hacia adelante, pues los primeros que le dicen esto vale mucho dinero. ¿Usted llora, Fernando? Claro que lloro. Yo soy de carne y hueso, soy humano, tengo sentimientos. Claro. Si no llorara sería de madera, como el muñeco del Mississippi. Y no soy ese. Puede pensar mucha gente que está tan ofuscado en esa búsqueda que a lo mejor... Bueno, a lo mejor viva, si es así, viva esa ofuscación. Ojalá hubiese salido un Fernando hace 20 años. O sus lágrimas se conducen también por ahí. No, no tiene que ver. Sentimiento es una cosa y la lucha es otra. Sentimiento es, pues cada vez que ahora cuando ha salido la imagen de mi hija, pues he sentido un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Pero la lucha que llevo es otra cosa. Tengo que mantener la frente despejada y la cabeza muy fría para saber qué quiero. Y que nadie puede decir eso. Estás ofuscado, estás... Porque también yo quiero ser mi propio crítico
y muchas veces me trato de psicoanalizarme yo mismo, y como algunas veces se me ha criticado, pues he pensado también eso, que no estarás ofuscado, que no verás nada más a tu alrededor, que no será esto una manía tuya. Pero luego siempre veo la sonrisa de mi hija dibujada en mi mente y me dice, ¿qué va, papá? Nos valemos de ti para que lo hagas. Sigue adelante, que estamos contigo. Y muchas veces pienso que ese cansancio que no se me produce en mí, aunque se me demacre la cara porque el cansancio físico está ahí, pues es porque ellas se enfundan en mi cuerpo y me dicen, venga, adelante, te vamos a ayudar. ¿Cómo ayudan ustedes a Fernando, Luisa? Lo estamos ayudando desde que empezó esto, estamos ayudándole. Porque ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Y lo que diga es, estamos conformes. ¿Y cuál es su relación con Rosa Folk, con la madre? Bueno, Rosa es que es muy, no sé cómo explicarlo. Ella es que es de otra manera. Tiene otra manera de pensar. Ella tiene otra manera de pensar. No pero sé. bueno, yo me doy cuenta que la chica también está sufriendo bastante, como nosotros, exactamente igual. No sé qué manera de pensar tiene, que ella pues no... Se ve que esto que estamos haciendo, bueno, Fernando, y nosotros lo ayudamos en colaborar lo que le haga falta de ayuda en este sentido, del programa y de lo de ayudarle en todo momento. Pero ella no, ella se ha echado atrás, siendo que el caso es el mismo para ella que para nosotros. Y no sé por qué piensa de esa forma. Pero es buena la relación, ¿mantienen alguna relación con ella o no? Sí, bueno, nos hablamos adiós, pero del asunto no hablamos ni nada. No. No, porque como ella se ve que no quiere que se quede el caso quieto, o en fin, no sé. ¿No la comprenden ustedes demasiado No, bien? absolutamente. No. Yo muchas veces me dio a pensar que cómo no colabora con nosotros en esta tarea tan difícil. ¿Y en eso están de acuerdo todos? María Jesús. Pues yo no sé qué pensar en ese aspecto. No estoy dentro de ella y no sé qué. Yo lo que pienso es lo que pensamos nosotros y lo que hay dentro de nuestro cuerpo y de nuestro alma. Que nosotros lo único que queremos es que mi hijo siga adelante, que los asesinos de estas criaturas que lo paguen, que aunque tuvieran 200 vidas no pagarán nunca lo que han hecho, nunca en la vida. Y en eso es lo que pensamos nosotros, nada más. En apoyar a mi hijo. ¿Qué le ha aconsejado? ¿A mi hijo? Sí. Yo muchas veces lo veo, y como madre lo veo sufrir. Lo veo esa cara de desesperanza muchas veces, de tantas y tantas cosas que le pasan. Y yo pienso en mi fuero interno como egoístamente quizás, porque es mi hijo, y lo veo sufrir tanto, que digo, hijo mío, le he dicho algunas veces, hijo mío, deja en manos de la justicia y no, porque no sufra tanto él. ¿Cree usted que en algún momento, María Jesús, pero en otros momentos, su hijo ha ido demasiado lejos? No, demasiado lejos nunca. Yo no creo que vaya demasiado lejos nunca en la vida, porque sé lo que está sufriendo y lo que estamos sufriendo todos, y lo que hemos sufrido con lo que nos han quitado, que ha sido un pedazo de nuestro corazón. Una niña que nos mirábamos todos en un espejo con ella, que estábamos todos locos con ella, porque era una criatura extraordinariamente buena y era el alma de nuestra casa, de nuestra familia, porque se lo merecía la criatura, porque era una alma buena y pura. Y estábamos todos con ella loco. Y nunca en la vida pensaré que mi hijo está haciendo mal. Lo que está haciendo es lo que debe, porque es su hija. Lo que la han matado miserablemente. Y queremos saber quién son. Por lo menos, ¿quién son? Pero nunca ha estado en desacuerdo. No, yo no estoy en desacuerdo con él. No. Yo lo único que me da es pena de verlo. Pena de verlo. Como hombre, no sé que tenemos, por ejemplo, porque yo veo la televisión, veo cosas, tenemos a lo mejor una disparidad de criterio en la forma. Porque yo
tengo que tener disparidad de criterio, porque si yo le digo alguna cosa y él me dice otra cosa contraria, como yo no estoy metido como está él en el caso, porque él lo lleva con sus colaboradores, con su amigo Juan Ignacio y el resto de colaboradores, yo no estoy metido como está él. Entonces, como no lo conozco, pues ya le digo que es la forma y alguna disparidad de criterio. Pero en el fondo, él sabe que cuenta con nosotros para que siga adelante, para que no decaiga y que saque fuerza de flaqueza, porque nosotros, hasta que no aparezcan todas las personas que han intervenido en los horrendo crimen, como ya dije antes, mientras no llegue eso, nuestra familia no descansa. Ni descansamos a la hora de dormir. Si nos reunimos, ya se lo he dicho antes, si nos reunimos o terminamos llorando o tienen que faltar 2 o 3 componentes de la familia, que era la alegría más grande que yo tenía antes, que nos reuniéramos todos, y tienen que formar componentes de la familia para que no sea ella sola la que falta. Y entonces, ya se lo he dicho también antes, han fastidiado la alegría de la familia. Entonces, hasta que no aparezcan las personas que han sido, sean quien sea, con la categoría que tengan, política, económica, como sean quien sea, hasta que no aparezcan y paguen lo que han hecho, que no mi familia nunca, no volverá a ser, no lo pagarán nunca. Mi familia no volverá a ser un 80% de la familia que era. ¿Usted cree, María Jesús, que nunca llegaremos, nunca llegará su hijo yo creo que sí. La verdad? Como no llegará nunca si se calla, si se mete en casa a llorar, como lo han dicho muchas veces, que se vaya a casa a llorar como los demás padres. Así no se llega a ninguna parte. Claro. Llorando en casa no se llega a ninguna parte. Él ha salido a encontrar a los asesinos de su hija y me parece muy bien y muy humano. ¿Usted ha sentido que la gente le ha criticado? A mí me trae sin cuidado. Hay muy pocos detractores, hay muy pocos. Hay muchas personas buenas que lo siguen. Hay muchos más seguidores. Muchísimas más buenos que detractores. Detractores son 4. Yo les diría a esos detractores que pensaran un poquito lo que dicen, que se pusieran un poquito en el lugar de Fernando, que se pongan la mano en el corazón y que si tienen algo de hombre y de orgullo, que sigan diciendo que ya está bien o que déjalo o que tal.